Buenas tardes, Dios los bendiga. Estamos contentos de poder estar el día de hoy aquí nuevamente a través de este medio, compartiendo un poco de la palabra de Dios. El día de hoy me encuentro con una persona muy especial, el hermano Marcelino, el cual va a estar hablándonos un poco acerca de un tema de la palabra de Dios muy importante que todos deberíamos saber y muy relevante para nosotros. Hermano Marcelino, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, bien, por la gracia de Dios, un nuevo año y un nuevo desafío. Así es, un nuevo año, nuevas pruebas, nuevas razones para seguir mejorando. El día de hoy vamos a hablar, sin mucho rodeo, sobre las 2300 tardes y mañanas que se las encontramos en Daniel 8:14. Yo, como cristiano, no tengo una base muy sólida acerca de eso, por eso traigo a el hermano Marcelino, que conoce un poco más, tiene más experiencia, ha estudiado más la palabra de Dios. Y así como yo tengo dudas, sé que probablemente tú que nos estás viendo a través de este medio también tienes dudas, y por esa misma razón tomamos la iniciativa de hacer este tipo de videos, ¿no? Con un formato como una entrevista. Así que, hermano, las 2300 tardes y mañanas, antes de preguntarle de qué es esto, me gustaría saber por qué nosotros deberíamos conocerlas, es relevante que nosotros conozcamos las profecías de las 2300 tardes y mañanas, por qué. Es importante conocer esta profecía, es la profecía de tiempo más larga, Ujú. porque se extiende desde el 457 antes de Cristo Ok. hasta el 1844 e incluye la profecía del ministerio de Jesús en la tierra, o sea, cuándo iba a ser crucificado, el año que iba a ser crucificado, y después de eso también iba a ocurrir otra profecía dentro de los 2300, que era la purificación del santuario. Que esa se encuentra en las 70 semanas, si no me equivoco. No. Las 70 semanas son descontadas de los 2300 días, pero las 70 semanas pertenecen solo al pueblo de Israel. Ok, mira, qué interesante eso. Entonces, ¿qué representan exactamente? A ver, ¿cuándo comienza la profecía en sí? ¿Cuándo comienzan las 2300 tardes y mañanas? ¿A quién se le fue dada esa profecía y por qué? Antes de eso, me Ok, gustaría explicarle algo brevemente para que estemos claros ok, de lo conocido a lo desconocido. ok. Aquí en el santuario terrenal se hacía todos los años, en el mes séptimo, una fiesta que los judíos le llaman el Yom Kippur. Ok. Era el día del juicio, era el día cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año y entraba con el pectoral del juicio, donde tenía los nombres de las 12 tribus de Israel. Se hacía el sacrificio por un macho cabrío y un macho cabrío quedaba vivo. El macho cabrío que se sacrificaba, ese representaba a Jesús, porque el sumo sacerdote con esa sangre entraba al lugar santísimo a expiar por los pecados de todo el pueblo. Ok. Eso era un día de juicio. Todo el mundo tenía que hacer una preparación de 10 días antes Ok. de que se oficiara eso. Y luego, cuando el sumo sacerdote salía, que todo el mundo estaba a la expectativa de cuando él saliera del lugar santísimo, Ujú. todos los pecados que el pueblo de Israel había confesado, esos pecados se ponían encima de la cabeza del 8 macho cabrío que quedaba Ujú, el vivo, otro. y todos esos pecados se ponían en la cabeza de él Ujú. y lo soltaban en el desierto, Ok. y allí moría. Entonces, cuando la profecía de los 2300 días, Ujú. nosotros tenemos que ir al libro de Daniel, Ok. el capítulo 8 de Daniel. eh, Antes del 14, Ujú. lo que Daniel ve allí, una conversación Ujú. ah, en el versículo 13 de Daniel 8. Daniel 8. Entonces oí a un santo que hablaba con otro de los santos. Preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? La versión de nosotros dice continuo sacrificio, pero en el original solamente dice el continuo. El continuo era todo lo que se hacía diariamente, ¿no? Ok. El incienso que se hacía, el sacrificio, todo lo que se hacía diariamente, eso es el continuo. Ok. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregado el santuario y el ejército para ser pisoteado? Ok. Él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado.
Ok. Ahora, esto es importante entenderlo. A Daniel se le dice varias veces, mira Daniel, por ejemplo en el versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel siempre quiso saber qué es la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y él le dice, no te preocupes, es para el tiempo del fin. Después en el capítulo 9, Daniel comienza a orar, Señor, mire, hemos pecado, nos arrepentimos, muéstranos dame entendimiento. Y ocurrió luego lo que nosotros podemos leer en Daniel 9, versículo 21 en adelante. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Otra versión dice, tú eres muy mencionado en el cielo, tú eres muy famoso. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. O sea, 7 semanas son 490 días o años proféticos. En ese tiempo se iba a edificar el templo. Exacto. ¿Cuántas semanas nos quedan? Nos quedan 62 semanas, más 7 son 69. 69 semanas comprenden 483 años. Eso nos lleva justamente a cuando Jesús fue ungido por Dios por medio del Espíritu Santo. Queda una semana. ¿Qué hacemos con esa semana? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice, verso 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea, en las semanas 70. Ya no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será por inundación hasta el fin de la guerra durará. Por la otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la inundación de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Es decir, que esas 70 semanas pertenecían al pueblo de Israel. 483 años nos llevan al ungimiento de Jesús. En las 70 semanas, a la mitad de esa semana, se le quita la vida al Mesías. Dice, hará cesar los sacrificios y las ofrendas. Jesús fue sacrificado ¿a qué hora? A las 9 de la mañana fue crucificado. Era la hora del sacrificio de la mañana. Y murió a las 3 de la tarde, cuando era también la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, que el cumplimiento de la profecía, todo estaba delineado en el santuario y se cumplió en Jesús. Ahora, los 2300 tardes y mañanas no terminan ahí, porque le dicen a Daniel, 70 semanas están descontadas. O sea, ya a Daniel se le había hablado de ¿qué? De los 2300 días. Ya él sabía eso. Descontada es que se van a descontar de ahí, es decir, que cuando comiencen los 2300 días, también comienza ¿qué? Las 70 semanas. Ahora, al mismo tiempo. Cuando nosotros vamos al libro de Esdras, nosotros podemos encontrar cómo fue que se hizo ese decreto y quién fue que lo hizo. Eso está registrado en el libro de Esdras y también está registrado en el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Si tú estás en tu casa y tienes una Biblia a la mano, puedes buscarlo y leer juntos con nosotros lo que estamos leyendo ahora. Ok, Esdras 7, versículo 11 dice, y esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley, el Dios del cielo, paz,
por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén vayan, porque de parte del rey y de tu santuario asolado por amor del Señor. Y sigue por ahí diciendo todo lo que el rey había dicho en cuanto a la orden para restaurar a Jerusalén. Okay. Hablando de Artajerjes, pero no solamente Artajerjes ayudó para eso. El capítulo 6 de Esdras dice que también Darío y también Ciro contribuyeron y participaron. Esdras 6, versículo 14 dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, primero, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Okay. Es decir, que esa profecía se cumplió. Las 70 semanas se edificó el pueblo, el templo, y entre esas 70 semanas se cumplió lo que se tenía que cumplir en Jesús. Que exacto. Fue lo mismo que hizo Aarón. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, encontramos que Aarón con los sacerdotes hacía ese mismo tiempo de purificación por 7 días. Aquí lo vemos que la última semana, ¿no? La semana 70, ocurre eso con Jesús. Ahora, ¿qué pasó en el 1844? Surge un movimiento que comienza a estudiar la profecía y dicen hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado. Ellos pensaron en que en la tierra, que Cristo iba a venir aquí a la tierra y que iba a purificar a la tierra. Déjeme dar una pausa ahí porque es importante lo que va a tocar. 1844, 22 de octubre de 1844, una fecha muy escuchada en nuestra iglesia y muchos piensan que fue un fracaso ese día, pero ¿qué realmente sucedió? ¿Eso fue un plan de Dios o tenía que suceder o realmente fue un fracaso? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó ese día? Bueno, si vamos a hablar de fracaso, Dios a veces nos dice la cosa, pero Dios no nos da la papa y nomás el purecito y nos lo pone en la boca. Exacto. Dios quiere que nosotros escudriñemos las Escrituras, que nosotros escarbemos y que nosotros busquemos. Cuando Jesús le dio la profecía a los discípulos en Jerusalén, le dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada, acuérdense de lo que dijo el profeta Daniel, que habló de la abominación asoladora. Y Jesús le dice, el que lea entienda. Jesús no le explicó lo que era la abominación asoladora, ni que los romanos venían a rodear y que luego se iban a retirar, no. Él le dijo, tenían que ir a estudiar. Exacto. Busquen ahí y efectivamente los discípulos se pusieron pila, comenzaron a estudiar y vieron cuando Jerusalén fue rodeada, ellos tenían que salir de la ciudad. Es decir, que no es cuestión de un fracaso, es cuestión de que nosotros quizás estudiamos mal, interpretamos mal, porque fracaso fue entonces para Israel. Cuando Jesús llegó, dice que toda Jerusalén se turbó y Herodes se turbó también, porque el niño nació y nadie sabía dónde estaba. ¿Un fracaso? ¿O un chasco? Los discípulos salieron allí tristes, desconsolados, y nosotros esperábamos que Él iba a restaurar, a redimir a Israel. ¿Un fracaso? Estaban tristes también, ¿no? Sí. Es decir, que cuando uno pasan cosas en la vida de uno que uno no puede decir, bueno, fue un chasco, fue un fracaso. A esto le llaman el gran chasco, porque en 1844 ellos tenían la fecha bien, pero tenían el lugar equivocado. El evento, podríamos decir. El evento que iba a ocurrir lo tenían equivocado, porque la purificación no era aquí en la tierra. Jesús estaba haciendo su ministerio sumo sacerdotal en el cielo y el santuario había sido puesto a un lado. No se hablaba de la mediación de Cristo, no se hablaba de la intercesión de Cristo en el cielo como sumo sacerdote. De hecho, cuando Jesús termina su ministerio aquí en la tierra, comienza su ministerio en el cielo. Eso lo dice la Biblia. Fíjate, él le dice a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, le dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿No? Eso le dice a la iglesia de Filadelfia. He puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. ¿No?
Le dice eso a la iglesia de Filadelfia. Ya en el capítulo 4, dice Juan, de Apocalipsis, dice, pues después de esto, mire, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y cuando tú sigues leyendo, puedes ver que aquí está hablando del lugar santo porque presenta las lámparas, presentan todos los utensilios que había allí en el lugar santo. Exacto, todo lo que está Ajá. representado aquí como Y santuario. cuando va, por ejemplo, al capítulo 1 de Apocalipsis, dice que Jesús se estaba paseando en medio de los 7 candeleros de Israel. Ujú. Es decir, que todo el santuario tiene que ver con Jesús. Y Jesús tiene un ministerio allá en el cielo. Hay gente que piensa que no hay santuario en el cielo y que cómo se explica eso y que allá no hay pecado y que cómo van a purificar el santuario allá arriba. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Okay. Hebreo, capítulo 9, versículo 17 en adelante dice, porque el testamento con las muertes se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, dice aquí. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Y diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Jesús está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. A veces confundimos lo que Jesús dice en Juan 14, que Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Él no ha dicho que va a preparar morada. Él dijo, en la casa de mi Padre mucha morada hay. Voy pues a preparar lugar. Wow. ¿Cuál fue el lugar que se fue? Esto, la intercesión. Eso, ¿No? wow. Yo voy a preparar lugar para ustedes, para que ustedes estén confiados que yo estoy allí por ustedes, que yo pagué sus pecados, que yo soy su abogado, y ahora se está llevando a cabo un juicio, porque hay gente que no cree tampoco en el juicio, en el juicio investigador. Lo primero que Dios hace es una investigación antes de dictar sentencia, porque Dios está siendo acusado, ¿sí o no? Dios está siendo acusado. El David dice, para que sea tenido por puro en tu juicio, al cielo subieron a acusar a Dios y acusar a nosotros. Dice que lo acusaba delante de Dios día y noche. ¿Sí o no? Entonces, Jesús dice, yo estoy aquí para preparar el camino para que ustedes vengan. La morada está lista, pero yo voy como sumo sacerdote a presentarme ahora ante Dios para interceder por cada uno de ustedes. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Una investigación. Exacto, fue Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué has hecho? Cuando Caín mató a Abel, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Una investigación antes de dictar sentencia. Cuando Sodoma y Gomorra rebosaron la copa, ¿qué fue lo primero que Dios hizo? Una investigación. Y Dios fue allí. Dios fue allí a investigar, a ver cómo estaba la cosa, vio cómo estaba todo enredado. Entonces dice Dios, pero yo no voy a hacer esto sin hablar con mi amigo Abraham. Porque Abraham va a ser padre de grandes naciones, él va a ser un padre ejemplar que va a mandar a sus hijos. Abraham, mira, tengo esta decisión. ¡Ey! Tú no puedes hacer eso. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. ¿Tú vas a destruir a los impíos junto con los justos? Eso decía Abraham. Ah, una investigación. Dios dice, mira, si tú no estás conforme con la investigación mía, búscame por lo menos 50 justos. Y Abraham fue, no lo encontró. Señor, pero quizás hay 40. No, toma tu tiempo, mira a ver si hay 40. No había 40.
Pero Señor, quizá hay 30. No, vete, mira, ve. Finalmente, Abraham se rindió. No habían 10 personas justas allí. Se dio cuenta que el juicio Es decir, que Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra porque habían gente mala, sino porque no habían 10 justos. ¿No? Nosotros somos la sal de la tierra. Este mundo todavía existe porque hay cristianos que le sirven a Dios. Porque hay cristianos proclamando ese mensaje que no era que no existía, fue que en el 1844 se comenzó a predicar el mensaje porque lo habían dejado de lado. Y nadie pensó en que el ministerio de Cristo no había terminado, que el ministerio de Cristo ahora sigue igualito en el cielo. Continúa. Y dice aquí, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, o sea, lo que leímos antes, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí está hablando del juicio ejecutivo, no está hablando del juicio investigador. Los hombres mueren una vez y después de eso el juicio. ¿Cuál juicio? El juicio ejecutivo. Y también el juicio judicativo. Y dice aquí, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Los que se arrepintieron, ¿no? Los que se acogieron a su sacrificio. Esos pecados los lleva Jesús hasta ahora. Porque cuando Él salga del lugar santísimo, va a ser lo mismo que hizo así el sumo sacerdote cuando iba al atrio exterior, que ponía su mano sobre el macho cabrío, que era un símbolo de Satanás, para cargar todo su pecado. Cuando Jesús salga del lugar santísimo en el santuario celestial, viene a esta tierra que es el atrio. La tierra es el atrio. Y va a poner sobre el que originó todos esos pecados, que fue Satanás, todos esos pecados van sobre él. Por eso Él no quiere que nadie se arrepienta, porque Él sabe que cuando una persona se arrepiente, esos pecados van sobre él. Y dice aquí, de la manera que está establecido, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es decir, que ahora Jesús tiene relación con el pecado. Por eso se está haciendo una obra de purificación. ¿De quiénes? Cada vez que confesamos nuestros pecados, van a Jesús. Por eso dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Y 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Jesús es símbolo de serpiente. Serpiente, sí, la serpiente es un símbolo de pecado. Y Jesús dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Cuando Jesús estaba entre el cielo y la tierra, era el símbolo de pecado también, porque cargó con el pecado de toda la humanidad. Entonces, la purificación del santuario es el mensaje que se está llevando a cabo ahora. Y lo voy a leer rápidamente. En Apocalipsis 14, versículo 6, dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, llegó la hora del juicio. Pablo le predicó al gobernador Félix y le habló de todo, de la justicia de Dios, de todo, y le habló del juicio venidero. Cuando dice que le mencionó el juicio venidero, Félix se espantó. Pablo, vete. Luego hablaremos más de eso. Pero nunca más lo llamó. Me dio miedo. Dice, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, en el mensaje que se está predicando ahora, llama a la gente a reconciliarse con Dios porque hay una obra de juicio. Y llama a la gente a adorar a Dios en un mandamiento que también fue echado por tierra. El día del Señor, el sábado. Por eso dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Eso tiene que ver con el Creador. Tenemos que adorar al Creador. No podemos adorar a imágenes ni figuras. La gente en aquel tiempo
¿Qué adoraba? Imágenes. Alta. Pero como más bajito eran los pies, ellos besaban los pies y adoraban los pies. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño con una estatua grande, Daniel se le interpreta y le dice, tú eres esa cabeza de oro. Y la piedra cayó en los pies. ¿Por qué cayó en los pies? Porque Nabucodonosor dijo, mira, si alguien sabe de adorar imágenes, soy yo. Y para contradecir a Dios, hizo una estatua de oro completa. Que todo el mundo la adore por decreto. Y la gente venía a adorar la imagen. A besarle los pies. Pero la piedra que fue cortada, no con mano, golpeó la imagen en los pies y todo se desmoronó. Dios prevaleció porque Nabucodonosor llegó a comer hierba. Al final alabó y glorificó a Dios y reconoció a Dios. Pero este mensaje de Apocalipsis 14 que dice, la hora de su juicio ha llegado. Todos nosotros estamos siendo llevados a juicio como cristianos. Porque la obra, dice el apóstol Pedro, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. La Biblia dice, el que creyó no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. O sea que el juicio de ahora no es para la gente que no cree. Es para nosotros los cristianos, que tenemos un mediador, un intercesor. Ahora, hay otro juicio que, imagínate, tendríamos que pasar horas hablando de eso, ¿no? Pero ese es otro tema. Hermano, y le hago una pregunta. Esto lo hemos escuchado mucho, por lo menos. Esto nos habla mucho de que Jesús ya tiene un plan establecido desde antes y que cada vez está ese plan más cerca de llegar a su final, ¿no? Pero esto ya llevamos mucho tiempo escuchando, Cristo viene, Jesús está preparando las cosas. ¿Por qué se ha tardado tanto y todavía no ha llegado Jesús? Y el mundo cada vez más lleno de maldad, perverso, y Jesús todavía no viene. ¿Por qué piensa eso? Bueno, nosotros estamos limitados por el tiempo. Dios no está limitado por el tiempo. El Mesías fue prometido y se esperó ¿cuántos años? 4,000 años para que llegue el Mesías. Wow, sí. Jesús se fue y lleva dentro de poco 2,000 años, podríamos decir. Pero el Señor dice, el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el Señor hubiese venido antes de 1976, me hubiese agarrado fuera del arca, fuera del pacto. Pero Dios me dio oportunidad de yo entregar mi vida al Señor cuando tenía 20 y pico de años, y esa paciencia fue beneficiosa para mí. Dice, Dios no quiere que nadie perezca, Dios es paciente. Entonces, la paciencia de Dios se extiende por misericordia a todos los seres humanos. Y por eso mucha gente dice, pero tanto tiempo que el Señor ha venido, y algunos dice la Biblia que se burlarán. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque yo veo que todo sigue igual y Él no ha venido. Pero sí, mira los fuegos de California, mira los terremotos, mira la guerra alrededor del mundo, mira la maldad del hombre, que hay mucha en la tierra, la maldad. Jesús dijo, mi venida va a ser como en los días antes del diluvio. Y los días antes del diluvio estaba, dice, lleno de violencia. El hombre estaba lleno de ira. ¿Cómo está el hombre hoy día? Está lleno de ira, violencia, maldad, corazón como una piedra. Pablo dice, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, de poca fe, amadores de los deleites más que de Dios. Lo que está pasando hoy día es para que nosotros levantemos la vista al cielo y entendamos que Dios nos está hablando a través de todo lo que está pasando en el mundo. Así es, así es. Y bueno, ahora como último mensaje, hermano, ya que sabemos que Jesús sigue trabajando, que Él es fiel a sus promesas, que Él no se ha olvidado de nosotros, que Él está haciendo un trabajo allá en el cielo, en el verdadero santuario, ¿no? que procede del cielo. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy en día, para nosotros prepararnos, sea que lleguemos a estar cuando Jesús regrese, o sea que vayamos al descanso antes que eso suceda? Cuando los discípulos estaban interesados en saber cuándo Jesús iba a venir,
Jesús le dijo, mira que nadie os engañe. No nos concentremos mucho en las señales, sino el énfasis de Jesús en los discípulos fue, estén preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe. O sea, tu lámpara tiene que estar encendida con aceite. Tú tienes que estar velando, porque si te duermes, dice Pablo, nosotros no somos de los que duermen, nosotros estamos despiertos, ¿no? Sí, hay que estar con la lámpara encendida, porque si nos sorprenden con la lámpara apagada o con poco aceite, lo más probable es que no participemos de la cena de boda del Cordero. Y todos estamos invitados. Y algo muy importante, en capítulo 23 de Mateo 22 por ahí, se presenta la fiesta de boda. Y el Señor sale a inspeccionar a todos los invitados y encuentra a uno que no tenía vestido de boda. Y dice, hey, ¿y qué haces tú aquí? Y dice la Biblia que él se quedó mudo y no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque él sabía que él tenía que asistir ahí con un vestido especial que el rey le había enviado para que venga a la fiesta de boda. Ese vestido especial se lo puso a Adán y Eva en el Edén cuando pecaron. Ese vestido especial se lo puso al hijo pródigo cuando regresó. Y ese vestido especial está disponible para cada uno de nosotros, que es la justicia de Cristo. Dios no me ve a mí. Dios ve ahora a Jesús, porque Jesús pagó el precio de mi culpabilidad. Dios no ve a Ander. Dios ve a Jesús, que pagó todas tus culpas. Dios no ve a David, que mandó a matar a Urías, que cometió adulterio, que cometió 50,000 cosas al punto de que Dios le dijo a David, no me haga el templo, deja que sea tu hijo. Pero después Dios dice, oye, David fue un siervo fiel, le dice al nieto de él, Jonadab, David fue un hombre fiel, David siempre anduvo haciendo todas las cosas rectas delante de mí. ¡Wow! Dios lo perdonó, Dios lo salvó y tenemos que estar preparados para ese día. Amén, amén. Y bueno, con esto el día de hoy nosotros finalizamos. Esto fue algo breve. Si tú tienes algunas preguntas, algunas dudas, puedes dejarlo en los comentarios. Si quieres recibir algún estudio, puedes escribirlo también y podemos conseguir más información para ti. Lo más importante de esto es que te vayas con un mensaje, es que Jesús te ama mucho, que Jesús te está llamando a que estudies la palabra de Dios, a que te acerques más a Él y más que nunca hoy en estos tiempos tan difíciles que nos encontramos. Me despido, hermano Marcelino, muchas gracias por su tiempo. Gracias por la invitación, que Dios te bendiga a Amén. ti y a todos los oyentes, que Dios les bendiga. Amén. Así que nos vemos en un próximo video, bendiciones.